Saludos cordiales, queridos amigos. Bienvenidos a Práctica Forense, dirigida por el doctor Germán Mancheno. El día de hoy realizaremos las audiencias del procedimiento ordinario mediante el trámite de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Quien les habla, Kevin Moreno. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Derecho. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros: la abogada Andrea Paola Hermida, Jocelyn Guisado, Nancy Saigua, la doctora Camila Paredes, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán y nuestra compañera Gabriela Alejandra Muñoz Dávila. Bienvenidos a la presente audiencia. Comenzamos. Buenas noches con todos los presentes. Soy la abogada Camila Michelle Paredes Ocaña, secretaria de esta Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Les doy la bienvenida a la audiencia preliminar por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para las 23 horas con 10 minutos del día de hoy, 20 de diciembre del 2020. Previo a instalar la audiencia preliminar, señor juez, como secretaria voy a proceder a constatar las partes procesales. Buenas noches, señor Cristian Javier Ortiz Guamán. Tenga la bondad, se encuentra presente y cómo se encuentra su audio y video de su dispositivo electrónico. Buenas noches, doctora. Sí me encuentro presente, al igual que el audio y video de mi dispositivo electrónico se encuentra en óptimas condiciones. Tenga la bondad, señor Cristian Ortiz. ¿Quién es su abogado patrocinador? Señor Cristian Ortiz, proceda a encender su micrófono. Disculpe, doctora. Mi abogada patrocinadora es la doctora Gabriela Alejandra Muñoz Dávila. Buenas noches, doctora Gabriela Muñoz. Tenga la bondad, se encuentra presente y cómo se encuentra su audio y video de su dispositivo electrónico. Buenas noches, doctora. Sí me encuentro presente y el audio y video se encuentra en perfecto estado. Se encuentra el abogado Ney García como procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba. Dejo constancia en esta grabación de audio y video que dentro de la presente audiencia no se encuentra el procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba. Por la parte demandada, buenas noches, señora Nancy Marisol Saigua Lamiña. Tenga la bondad, se encuentra presente y cómo se encuentra su audio y video de su dispositivo electrónico. Buenas noches, doctora. Sí me encuentro presente y al igual que mis dispositivos electrónicos se encuentran en perfectas condiciones. Tenga la bondad, señora Saigua. ¿Quién es su abogado defensor? Mi abogado defensor es la doctora Andrea Paola Hermida Medina. Buenas noches, doctora Andrea Hermida. Tenga la bondad, se encuentra presente y cómo se encuentra su dispositivo de audio y video. Buenas noches, señorita secretaria. Sí me encuentro presente y de igual manera mis dispositivos electrónicos se encuentran en perfectas condiciones. Procedo a ingresar a la audiencia virtual al juez de lo civil y lo mercantil con sede en el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, el doctor Kevin Vicente Moreno Duchisela. Gracias, señorita secretaria. Buenas noches con todos. Quien les habla es el juez ponente de la presente audiencia virtual preliminar de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Señorita secretaria, partes procesales y personas que se encuentran presentes, les doy la bienvenida. Previo a instalar la presente audiencia, tengo la obligación de informarles cómo es el comportamiento de esta audiencia virtual. El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia han emitido una resolución por la pandemia COVID-19 en beneficio de la justicia, ya que no se puede paralizar. Por tal motivo, existen protocolos para esta audiencia virtual. Debo recordarles a los asistentes tener encendidas las cámaras durante toda la audiencia. Se les recuerda que la señorita secretaria procederá a encender el micrófono cuando se les conceda la palabra. Por favor, apagar sus celulares para evitar interferir el desarrollo normal de esta audiencia.
Está totalmente prohibido adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos y de manera general irrespetuosos dentro de los asistentes de esta audiencia. De igual forma, se encuentra prohibido grabar, fotografiar esta audiencia virtual toda vez que los únicos que pueden hacerlo es el Consejo de la Judicatura. Esta audiencia virtual procura no violentar los principios básicos de la oralidad. Por tal motivo, es importante que en caso de que no escuchen a algún sujeto procesal, me puedan comunicar para continuar con el desarrollo de la virtualidad de la presente audiencia. En tal virtud, declaro instalada la presente audiencia preliminar virtual. La señorita secretaria constató las partes procesales. Indíqueme, por favor, si es que estamos dentro del día y hora señalada para la presente audiencia virtual, por favor. Gracias, señor juez. Se ha realizado la constatación de las partes procesales, no encontrándose presente el procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba. Por lo tanto, se dio inicio en el día y hora señaladas para la presente audiencia virtual. Gracias, señorita secretaria. Mediante la presente grabación de audio y video, se deja constancia de que ha inasistido a la presente audiencia el procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, el doctor Ney García, pese a haber sido citado de legal y debida forma y también con su obligación con respecto al COTAD. No obstante, continuamos con el desarrollo de la presente audiencia. Le concedo la palabra en este caso para desarrollar las excepciones previas. Le pregunto a la parte demandada si es que tiene alguna excepción previa que puede presentar en la presente audiencia. Sí, señor juez. Fundamente, por favor, su excepción, doctora Hermida. Gracias, señor juez. Se ha propuesto como excepción previa la cosa juzgada contemplada en el artículo 153, numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos, manifestando que se pretende demandar 2 veces por la misma cosa y contra las mismas personas. Eso es todo, señor. Gracias, doctora. ¿La parte actora tiene alguna observación acerca de la excepción planteada por la doctora Hermida? Sí, señor juez. La excepción alegada por la parte demandada no tiene razón alguna dentro del presente juicio, ya que se va a dar trámite a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Asimismo, para el autor Ángel Andoni, en su obra Valor Absoluto Relativo, menciona lo siguiente. La cosa juzgada en un proceso judicial ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto, mismo que dentro del proceso en cuestión no existe una sentencia sobre el mismo hecho, por lo que rechazamos la excepción alegada por la parte demandada. Gracias, señorita abogada. Al haber escuchado a las partes de conformidad con el artículo 294, numeral 1, en concordancia con el artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos, mediante auto interlocutorio procedo a resolver la excepción propuesta por la parte demandada en los siguientes términos. Se acoge la alegación de la parte actora en virtud de que no existe identidad objetiva y subjetiva. Por lo tanto, no existe cosa juzgada y se rechaza de cierta manera la excepción planteada por la parte demandada. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio. La presente audiencia preliminar, dentro de la causa asignada con el número 06-101-2020-0345, tiene por objeto conocer la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio propuesta por el señor Cristian Javier Ortiz Guamán, que se sigue en contra de la señora Nancy Marisol Saigualamiña. La causa se tramitará en procedimiento ordinario de acuerdo al artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos y 2392, 2410 del Código Civil. Dentro de la audiencia preliminar se resolverá conforme a las reglas del artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos.
En este sentido, le concedo la palabra a la abogada de la parte actora a fin de que en su intervención se pronuncie sobre la validez procesal. Señorita secretaria, por favor, active el micrófono de la abogada de la parte actora. Gracias, señor juez. Respecto a la validez procesal, se ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos. Además, se ha realizado una estricta observancia en las garantías básicas del debido proceso, establecidas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo cual solicito a su autoridad se declare la validez procesal. Gracias, doctora. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie sobre la validez procesal. Buenas noches, señor juez, señorita secretaria, abogado de la parte actora y presentes de esta audiencia virtual. Cabe manifestar que se han cumplido con todas las solemnidades establecidas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 107 del Código General de Procesos. Solicito a usted se declare la validez procesal. No habiendo realizado observaciones a la validez procesal y toda vez que en la tramitación de la presente causa se han cumplido con las garantías básicas del debido proceso consagradas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República, la demandada y el síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba han sido citados de legal y debida forma conforme obra de los autos, la misma que se ha dado contestación a la demanda de conformidad con el artículo 151 y 152 del Código Orgánico General de Procesos, al haber sido presentada dentro del término legal correspondiente al amparo del artículo 156 de la norma antes invocada. La misma ha sido calificada proveyendo la prueba solicitada, por lo que no podrá alegar indefensión. De igual forma, se ha citado de legal y debida forma al procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba, mas no ha asistido a la presente audiencia preliminar. De igual forma, en el trámite de la causa no se han admitido solemnidades sustanciales de las contempladas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, y el trámite que se le ha dado es el establecido en el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos y 2392, 2410 y 2411 del Código Civil Ecuatoriano. En tal virtud y con todas las consideraciones realizadas por las partes, se declara la validez procesal. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de validez procesal. Procedo a indicar el objeto de la controversia y los puntos del debate en los siguientes términos. La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio que sigue el señor Cristian Javier Ortiz Huamán en contra de la señora Nancy Marisol Saigualamiña dentro de la causa asignada con el número 06-101-2020-0345. Con el objeto de la controversia y los puntos del debate, le concedo la palabra a la abogada de la parte actora a fin de que se pronuncie sobre los puntos del debate y el objeto de la controversia fijada por esta autoridad. Señorita secretaria, active por favor el micrófono de la parte actora. Gracias, señor juez. No tengo ninguna observación con respecto a los puntos del debate fijados por su autoridad. De manera análoga, le concedo la palabra a la abogada de la parte demandada para que se pronuncie sobre los puntos del debate y el objeto de la controversia. Por favor, señorita secretaria, activa el micrófono. Gracias, señor juez. Estoy de acuerdo con los puntos del debate y objeto de la controversia, por lo cual no tengo ninguna observación. Gracias, doctoras. No habiendo realizado observaciones al objeto de la controversia y los puntos del debate, los mismos quedan fijados como se indicó anteriormente. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que exponga sus fundamentos de la demanda. Gracias, señor juez. Con su venia, permítame contarle los hechos de forma cronológica. Como primer hecho, mi patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Huamán,
De manera pacífica, tranquila, sin violencia ni clandestinidad, y de forma continua con ánimo de señor y dueño, tiene posesión sobre el inmueble desde el 1 de enero del 2005 hasta la presente fecha, es decir, por más de 15 años. Como segundo hecho, mi patrocinado ha estado en posesión del inmueble compuesto de una casa y un terreno, ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendido dentro de los siguientes linderos. Por el frente con la calle México, por el fondo con la propiedad de Flavio García, por el lado de la calle Brasil, y por el otro lado propiedad de Osvaldo Verde Soto. La superficie total del inmueble es de 220 metros cuadrados. Como tercer hecho, señor juez, mi patrocinado ha venido realizando mejoras dentro del bien inmueble, como pintar paredes, poner cerámica en el suelo, construir un baño, sembrar también plantas, frutas y también árboles ornamentales. Como cuarto hecho, señor juez, se ha cumplido con el pago del impuesto predial y demás obligaciones tributarias municipales que mantiene respecto con el referido inmueble con el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Riobamba. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, doctora. De la misma manera, corro traslado a la parte demandada a fin de que exponga sus fundamentos de la contestación a la demanda. Muchas gracias, señor juez. Con su venia, permítame contarle los hechos de forma temática. Señor juez, si bien es cierto, mi patrocinada es la legítima dueña del lote compuesto de una casa y un terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendido dentro de los siguientes linderos: por el frente con la calle México, por el fondo con la propiedad del señor Flavio García, por el lado izquierdo con la calle Brasil y por el otro lado propiedad de Osvaldo Verde Soto, contando con una superficie total del inmueble de 220 metros cuadrados. A su vez, debo mencionar que mi patrocinada junto con su familia cambiaron su domicilio a la ciudad de Quito en las calles Leonidas Plaza, número 24-54 y Wilson, desde el año 1995, pero tenían conocimiento del terreno antes mencionado a su nombre, el cual voluntariamente le cedió al señor Cristian Ortiz para que se establezca ahora el hoy demandante por un tiempo indeterminado. Constantemente, mi patrocinada ha tenido contacto con el señor Ortiz para conocer su estado de salud y para mantener una relación de amistad cercana, y le ha preguntado además sobre el estado del inmueble. Por último, jamás mi patrocinada ha acordado con el señor Cristian Ortiz el cederle el terreno, pero sí en no cobrarle arriendo, a cambio de los pagos prediales, ya que no se encuentran viviendo en la ciudad, por lo que le ha parecido un desprecio y una traición de su parte que se presente con la actual demanda a solicitar ser dueño del inmueble cuando la señora muy comedidamente se lo ha prestado con buenas intenciones. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Continuando con la presente audiencia, el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador nos habla acerca de los medios alternativos para la solución de conflictos. De igual manera, los artículos 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos señalan las formas extraordinarias de conclusión del proceso. Entre ellos tenemos a la conciliación. En virtud de las normas invocadas, llamo a las partes procesales a buscar un entendimiento para que se ponga fin a este proceso. De haber propuestas, las escucho, le concedo la palabra en este sentido a la parte demandada. Gracias, su señoría. De conformidad con lo establecido en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, debo indicar que en la presente causa no existe ningún medio alternativo de solución de conflictos, en virtud que no es verdad que la parte actora, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán, haya estado o esté en posesión del inmueble en litigio hasta la presente fecha.
en forma continua, pacífica y tranquila por más de 15 años. Es decir, señor juez, que la presente demanda no cumple con los requisitos prescritos en el Código Civil, que nos habla sobre la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Por ende, no existe conciliación alguna, por lo que solicito que se prosiga con la sustanciación de la presente causa. Concedo la palabra a la parte actora a fin de que se pronuncie sobre alguna propuesta para la conciliación y de no ser el caso, se continuaría con el desarrollo de esta audiencia. Señor juez, esta defensa no propone ninguna conciliación, por cuanto la presente causa trata de una declaración de un derecho, esto es, del dominio del bien inmueble, materia de esta litis. Por ende, señor juez, conforme al artículo 294, numeral 7, solicito que se continúe con la presente audiencia. Gracias, doctora. Al no haber llegado a ningún acuerdo probatorio, procedo a dar por terminada la etapa de conciliación. En ese sentido, al haber intervenido las partes y no existir algún tipo de vicio de procedimiento que afecten a la validez procesal, concedo la palabra a la parte actora para que enuncie la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio. Adelante, doctora. Gracias, señor juez. Las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio son las siguientes. Como prueba documental, afojas 2, la copia de cédula y papeleta de votación de mi patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán, con lo que se justificará la legitimación activa dentro de la presente causa. Afojas 3, el certificado de gravámenes emitido por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a través del cual se detallará el inmueble de la casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, con lo que se justificará que sobre el bien inmueble no pesa imposición ni gravamen alguno. Afoja 6, la carta de pago del impuesto predial y demás obligaciones tributarias emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba, con lo que se justificará que dichos pagos fueron realizados por mi patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán. Como prueba testimonial, solicito que en esta audiencia se recepte el testimonio de declaración de parte de conformidad con el artículo 184 del Código Orgánico General de Procesos de mi patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán, con lo que se justificará los fundamentos expuestos en el libelo de la demanda. Y como prueba pericial, se solicita a su autoridad se sirva a disponer la inspección judicial del terreno que se haya debidamente singularizado, para lo cual se designará un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi anuncio, señor juez. Gracias, doctora. En el mismo sentido, le concedo la palabra a la parte demandada para que enuncie la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio. Gracias, señor juez. Solicito que se recepte como prueba de mi parte, como prueba documental, afojas 12, la copia de cédula y papeleta de votación de la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña, con lo que se justificará la legitimación activa dentro de la presente causa. Además, afojas 15 de la escritura pública, solicito que se recepte la escritura pública del lote compuesto de una casa y terreno ubicada en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, a fin de justificar la titularidad del bien que se encuentra en dominio de mi patrocinada. Como prueba testimonial, solicito que se recepte la declaración de parte de mi defendida, la señora Nancy Saigua Lamiña, con cédula 060 54 54 24 raya 1, a quien se le notificará en las calles José Olmedo y Orozco, quien además solicito, señor juez, que se recepte el testimonio de la señora Susana Verónica Saigua Fonseca, con cédula 060 45 98 32-raya 1, a quien se le notificará en las calles Junín y Juan Montalvo, con lo cual se justificará el dominio y posesión del bien inmueble perteneciente a mi patrocinada, la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña. Hasta aquí, señor juez, mi intervención. Procedo a dictar el siguiente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba en los siguientes términos.
Como prueba documental de la parte actora se ha solicitado a Fojas 2 la copia de cédula y papeleta de votación del señor Cristian Javier Ortiz Guamán, con lo que se justificará la legitimación activa dentro de la presente causa. A Fojas 3 del certificado de gravámenes emitido por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, del inmueble, casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, con lo que justificará esta parte sobre el bien inmueble que no pesa ninguna imposición ni gravamen alguno. A foja 6 se ha solicitado la inclusión de las cartas de pago del impuesto predial y demás obligaciones tributarias emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, con lo que se justificará que dichos pagos fueron realizados por el señor Cristian Javier Ortiz Guamán. Prueba documental que ha sido adjuntada a la demanda de conformidad al artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con el artículo 158, 159 de la norma legal antes invocada, que nos habla acerca de la finalidad y oportunidad de la prueba. Analizada en su contexto, dicha prueba documental es útil, pertinente y conducente. Además, estas pruebas reúnen los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En este sentido, se admite como prueba de la parte actora. Además, se ha solicitado la declaración de parte del señor Cristian Javier Ortiz Guamán con el fin de corroborar los fundamentos de la demanda de conformidad con el artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos en relación con el artículo 190 de la norma legal invocada. Dicha declaración cumple con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, esta prueba es útil, pertinente y conducente. En tal sentido, se admite como prueba de la parte actora. Como prueba testimonial de la parte actora, de igual forma, se ha solicitado dicha declaración de parte. Como prueba pericial, se ha solicitado la inspección judicial del terreno que se haya debidamente singularizado, para lo cual esta autoridad solicita, dispone, se designe un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, en este caso un ingeniero civil, de conformidad con el artículo 221 del Código Orgánico General de Procesos en relación con el artículo 190 de la norma legal antes invocada. Dicha declaración, dicha prueba pericial solicitada cumple con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, es útil, pertinente y conducente. En tal sentido, se admite como prueba de la parte actora. En cuanto a la parte demandada, como pruebas documental se ha solicitado a Fojas 12 la copia de cédula y papeleta de votación de la señora Nancy Marisol Saigualamiña, con lo que se justificará la legitimación activa dentro de la presente causa. A Fojas 15, la escritura pública del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendido dentro de los siguientes dineros: por el frente con la calle México, por el fondo con la propiedad de Flavio García, por el lado con la calle Brasil y por el otro lado propiedad de Osvaldo Verdesota. La superficie total del inmueble es de 220 metros cuadrados. Además, el certificado de gravámenes emitido por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el que consta que dicho bien inmueble no tiene ningún gravamen ni imposición alguna. Esta prueba documental ha sido adjuntada a la demanda de conformidad al artículo 142, numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, en concordancia con los artículos 158, 159 de la norma legal antes invocada, que nos habla acerca de la finalidad que nos habla acerca de la finalidad y oportunidad de la prueba. Analizada en su contexto, dicha prueba documental es útil, pertinente y conducente. Además de estas pruebas, reúnen los requisitos, en este caso del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. En ese sentido, se admite como prueba de la parte demandada.
Además, se ha solicitado la declaración de la señora Nancy Marisol Saigualamiña a fin de que se corrobore con la contestación de la demanda y también el testimonio de la señora Susana Verónica Saigua Fonseca. Dicha con cédula de identidad 060 45 98 32 1, a quien se le notificará en las calles Junín y Montalvo, con lo cual se justificará el dominio y la posesión del bien inmueble perteneciente a Nancy Marisol Saigualamiña, de conformidad con el artículo 187 del Código Orgánico General de Procesos, en relación con el artículo 190 de la norma legal antes invocada. Dicha declaración cumple con los requisitos del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, es decir, es útil, pertinente y conducente. En tal sentido, se admite como prueba de la parte demandada. Las partes quedan notificadas con el presente auto interlocutorio de admisibilidad de la prueba. De existir alguna observación con respecto a las pruebas presentadas, le concedo la palabra a la parte actora a fin de que pronuncie alguna alegación con respecto al debate probatorio. Si es que tiene Señor alguna juez, no observación. tenemos ninguna observación. La parte demandada. Ninguna observación, señor juez. Gracias, doctoras. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, conforme al artículo 294, numeral 8, procedo a dictar la siguiente resolución. En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de diciembre del año 2020, a las 23 horas con 40 minutos, ante el doctor Kevin Vicente Moreno Duchisela, suscrito juez de la Unidad Judicial Civil y Mercantil e infrascrita secretaria, la doctora Camila Michelle Paredes Ocaña, comparecen el actor Cristian Javier Ortiz Guamán con su abogada patrocinadora, la doctora Gabriela Alejandra Muñoz Dávila. Por otra parte, la demandada Nancy Marisol Saigualamiña con su abogada defensora, la doctora Andrea Paola Hermida Medina. De igual forma, el doctor Ney García, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba, quien fue citado en legal y debida forma, mas no ha comparecido a la presente audiencia, por lo que mal podría alegar el procurador síndico de este Gobierno Autónomo Descentralizado la nulidad del proceso. En consecuencia, se instaló la audiencia preliminar convocada para esta fecha, encontrándonos dentro del día y hora señalada para la presente audiencia. Con respecto a las excepciones previas, la parte demandada ha propuesto como excepción prueba la cosa juzgada, contemplada en el artículo 153, numeral 8 del COGEP, manifestando que se pretende demandar 2 veces por la misma cosa y contra las mismas personas. La parte accionante rechaza la excepción previa y que se dé paso a su demanda porque no existe fundamento jurídico. El suscrito juez, en auto interlocutorio, acogiendo la alegación de la parte actora, considera que no existe identidad objetiva y subjetiva, por lo que considera que no existe cosa juzgada y por ende rechaza dicha excepción presentada por la parte demandada. Con respecto a la validez del proceso, la parte actora, a través de su defensora, solicita que se declare la validez procesal porque no se ha vulnerado ninguna solemnidad sustancial. La parte demandada solicita que se declare la validez procesal porque no se ha violentado el debido proceso. Con respecto al sanamiento, el señor juez, en auto interlocutorio, declara la validez procesal. El objeto de la controversia y los puntos del debate. Establecer primero si es procedente o no declarar como titular de dominio del bien inmueble al ciudadano Cristian Javier Ortiz Guamán por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio del bien inmueble compuesto de una casa y terreno
ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendida dentro de los siguientes linderos: por el frente con la calle México, por el fondo con la propiedad de Flavio García, por el lado con la calle Brasil y por el otro lado con la propiedad del señor Osvaldo Verde Soto, con la superficie total de 220 metros cuadrados. Con respecto a la fase de conciliación, la parte demandada manifiesta que no es verdad que la parte actora, es decir, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán, haya estado en posesión o esté en posesión de dicho inmueble en litigio hasta la presente fecha de forma continua, pacífica, tranquila, por más de 15 años, que la demanda no cumple con los requisitos prescritos en el código, por lo tanto, no expone ningún acuerdo conciliatorio. De manera análoga, la parte actora menciona que al virtud de que no existe ningún acuerdo conciliatorio planteado por la parte demandada y que además comprende la declaración de un bien real, esto es el dominio de un bien inmueble, materia de la litis, solicita que se continúe con la fase, con las siguientes fases de la audiencia. En tal virtud, con respecto al anuncio de prueba del actor, como prueba documental, a fojas 2, copia de la cédula de la papeleta de votación del señor Cristian Javier Ortiz Guamán, a fojas 3 del certificado de gravámenes emitidos por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, del inmueble con casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, a foja 6, la carta de pago del impuesto predial y demás obligaciones emitidas por el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Riobamba. Como prueba testimonial solicita que en la audiencia de juicio se recepte la declaración de parte de su patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán. Como prueba pericial solicita además la inspección judicial del terreno que se haya debidamente singularizado, para lo cual el suscrito juez designa y dispone que se nombre un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, en este caso un ingeniero o ingeniera civil. Con respecto a la fundamentación de la contestación por la parte demandada, se ha presentado una demanda por prescripción en contra de su defendida, aduciendo que el señor Cristian Javier Ortiz Guamán por más de 15 años se encuentra en posesión continua como señor y dueño de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil. Ubicada en las calles perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendido dentro de los siguientes linderos: por el frente calle México, por el fondo propiedad de Flavio García, por el lado calle Brasil y por el otro lado propiedad de Osvaldo Verde Soto. La superficie total del inmueble es de 220 metros cuadrados. La parte demandada menciona que es dueña legítima de dicho bien, que junto con su familia cambiaron de domicilio a la ciudad de Quito en las calles Leonidas Plaza, número 24, 54 y Wilson, desde el año 1995, conociendo que el bien era de su propiedad y voluntariamente cedieron al señor Cristian Javier Ortiz Guamán por tiempo indeterminado, que ha tenido contacto con el señor Cristian Javier Ortiz Guamán para conocer inclusive su estado de salud y para que mantienen una relación de amistad cercana, y que siempre se le ha preguntado sobre el estado del inmueble. Por último, manifiesta que jamás ha acordado en cederle el terreno, pero que sí le ha pedido que realice los pagos prediales a cambio del arriendo, que le ha parecido un desprecio y una traición que el señor Ortiz presente una demanda aduciendo que es dueño del bien cuando sabe que se ha presentado y que se le ha donado de cierta manera el bien con buenas intenciones. Con respecto al anuncio de la parte demandada, como prueba documental a fojas 12, la copia de cédula y papeleta de votación de la señora Nancy Marisol Saigualamiña, fojas 15, la escritura pública del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado, provincia de Chimborazo, comprendido dentro de los siguientes linderos: por el frente calle México, por el fondo propiedad de Flavio García, por el lado con la calle Brasil y por el otro lado con la propiedad de Osvaldo Verde Soto. La superficie total del inmueble es de 220 metros cuadrados. Certificado de gravámenes emitido por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, pertenecientes
a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el que consta bien inmueble que no tiene imposición ni gravamen alguno. Como prueba testimonial, declaración de su defendida, la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña, con número de cédula 060 54 54 24-1, a quien se le notificará en las calles José Olmedo y Orozco, quien conoce de la posesión en el bien que se ha presentado de forma solidaria al inmueble. Además del testimonio de la señora Susana Verónica Saigua Fonseca, con número de cédula 060 45 98 32-1, a quien se le notificará en las calles Junín y Juan Montalvo, misma que ratificará el dominio y posesión del inmueble perteneciente a la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña. Con respecto a la admisibilidad de la prueba, el suscrito juez en auto interlocutorio admitió las siguientes pruebas. De la parte actora, como prueba documental, a fojas 2, copia y cédula de papeleta de votación del señor Cristian Javier Ortiz Guamán; a fojas 3, el certificado de gravámenes emitido por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, del inmueble con casi terreno ubicado en las calles México y Brasil; como a foja 6, la carta de pago del impuesto predial y demás obligaciones tributarias emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba. Como prueba testimonial, la declaración de parte de su patrocinado, el señor Cristian Javier Ortiz Guamán; como prueba pericial, la inspección judicial del terreno que se haya debidamente singularizado, para lo cual se ha solicitado y se ha designado un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura para la práctica de la prueba pericial solicitada por el actor. Se procede con el sorteo del perito en el sistema SAGE, que en este caso resultará favorecida correspondiente en el sorteo la ingeniera Jocelyn Anabel Guisado Arteaga, quien deberá posesionarse hasta minutos antes de la diligencia de la inspección judicial, que tendrá lugar el día 29 de diciembre del 2020 y presentará su informe hasta el 14 de enero del 2021. Por la parte demandada se aceptan como prueba documental a fojas 12, la copia de cédula y papeleta de votación de la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña; a fojas 15, la escritura pública del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, comprendida dentro de los siguientes linderos: por el fondo, con la propiedad de Flavio García, por el lado calle Brasil; por el otro lado, la superficie total de la propiedad de Osvaldo Verde Soto. La superficie total del inmueble es de 220 metros cuadrados. Certificado de gravámenes emitidos por el señor registrador de la propiedad del Cantón Riobamba, del lote compuesto de una casa y terreno ubicado en las calles México y Brasil, perteneciente a la parroquia Maldonado, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en el que consta el que el dicho bien inmueble no tiene imposición ni gravamen alguno. Como prueba testimonial, declaración de su defendida, la señora Nancy Marisol Saigua, con cédula 060 54 54 24-1, a quien se notificará en las calles José Olmedo y Orozco, quien conoce la posesión del bien que se le ha prestado de forma solidaria. El testimonio de la señora Susana Verónica Saigua Fonseca, con número de cédula 060 45 98 32-1, a quien se lo notificará en las calles Junín y Juan Montalvo, misma que ratificará el dominio y posesión del bien inmueble perteneciente a la señora Nancy Marisol Saigua Lamiña. En virtud del presente resumen y con las consideraciones antes expuestas, se convoca a audiencia de juicio virtual debido a la resolución de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura a causa de la pandemia COVID-19. Dicha audiencia se realizará el día 31 de enero del 2021 a las 3 de la tarde, 15 horas. Termina la presente audiencia quedando notificadas las partes procesales cuando son las 23 horas con 52 minutos, y para constancia firmará la secretaria, quien certifica, la doctora Camila Michelle Paredes Ocaña. Hasta aquí la presente audiencia preliminar. Muchas gracias.